hoy en Zona Libre tenemos el honor de recibir a una figura política de amplia trayectoria en el derecho laboral argentino. Nos acompaña el doctor Óscar Cuartango, abogado laboralista especialista en Derecho del Trabajo y Derecho Sindical, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y una voz reconocida dentro del peronismo bonaerense. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes funciones, tanto en el ámbito provincial como nacional, vinculadas al mundo del trabajo, las relaciones laborales y las políticas públicas. Con él analizaremos la actualidad política, económica y social de la Argentina y el impacto de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, el rol de la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Axel Kicillof y los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo en un contexto de profundas transformaciones. Bienvenido, doctor Óscar Cuartango. Lo saluda Fernando Aguinaga a través de la 89.5 FM Radio Municipal General Rodríguez. Es un gusto, Fernando, y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por contestar, doctor, sabiendo que es un domingo y debe estar ahí con su familia. Y para comenzar este diálogo, esta charla, ¿cómo analizaría usted el escenario político argentino a más de 2 años del gobierno del doctor Javier Milei, del licenciado Javier Milei? Bueno, yo diría que primero tendríamos que hacer un mea culpa en el sentido de que, como Perón decía, cuando se pierde una elección no hay que preguntarse por qué nos ganaron, sino qué es lo que no hemos hecho o hecho mal nosotros, ¿verdad? Y ahora, dicho esto, paso a describir lo que a mi criterio fue Milei en el 2003, que le permitió ganar. Fue disruptivo, denostó a la clase política con el epíteto de la casta, ¿no? Y se apropió de un término muy caro a la ciudadanía y muy especialmente a la juventud, que es la libertad. Él avanzó con el tema de la libertad, pero omitió precisar de qué libertad hablaba y nosotros no supimos señalarlo a tiempo, porque ahora vemos que se trataba de una libertad, de la libertad del reino animal, en la que rige la ley de la fuerza y donde prevalecen los más fuertes y los más débiles perecen. Totalmente, sí. Y esta concepción tiene nombre y tradición intelectual, se llama darwinismo social y fue teorizada por el pensador Spencer, quien le extrapoló al campo social de la teoría de la evolución de las especies de Carlos Darwin. Es decir, es la ley de la selva, dicho en términos comunes. Y esto lo estamos viendo, es decir, los avances tecnológicos son bienvenidos en la robótica, la informática, la inteligencia artificial, que ahora se viene la computación cuántica, son bienvenidos en la medida que sean en beneficio del conjunto de la sociedad y no a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos. Y este último camino, el de beneficiar a unos pocos a costa del conjunto de la sociedad, es el que ha adoptado Javier Milei. El superávit fiscal es saludable, sí es saludable, inclusive los famosos superávit gemelos de Néstor Kirchner con su libreta de almacenero. Pero el tema está en la costa de quién se obtienen esos equilibrios o superávit fiscales y de balanza de pago. Si a costa de los que tienen más o de los que tienen menos. En este momento las consecuencias del equilibrio de un pseudo equilibrio, porque no es tal, las están pagando los jubilados y los trabajadores y la clase media baja. Entonces, este es un tema que hay que, digamos así, que hay que puntualizar y especificar. Pareciera ser que nosotros no le estamos encontrando, como dicen los paisanos, el agujero al mate, ¿verdad? Del campo nacional y popular. Lo que hace a Axel, yo lo veo como una esperanza y uno de los más fuertes candidatos a la candidatura presidencial en el 2027. No obstante que está siendo objeto de ataques infinitos de parte de no solo del gobierno, sino de parte de la oposición también, ¿verdad? Doctor Cuartango. Pero
Sí. Doctor Cuartango, ¿usted considera que el gobierno nacional ha logrado consolidar un proyecto político sostenible en el tiempo o se está cayendo el relato No, en este momento? en el tiempo sí es sostenible. Lo que no sé es si se va a caer ahora o se va a caer dentro de unos años. Es decir, tiene apoyos internacionales importantes. No nos olvidemos de que Trump definió prácticamente la elección nacional en el marco de la derrota que había sufrido en la provincia de Buenos Aires y dio vuelta a la cosa. No se puede ignorar eso. Es decir, hay una serie de factores que son geopolíticos y que están rondando y que están dando vuelta y que deben ser ponderados. También tiene importancia o va a tener importancia la elección de Trump, que Trump juega en el futuro en Estados Unidos, la elección de medio término, ¿no? En el futuro cercano, sí, allá en Estados Unidos, exactamente. Y usted como un hombre formado en leyes, ¿cuál cree que es el desafío principal institucional hoy de la Argentina? Yo creo que, por ejemplo, hay que ser sinceros y desde el campo nuestro plantearnos, por ejemplo, explicar por qué no derogamos la ley de entidades financieras de Martínez Dios y de Videla, por qué no construimos el canal Magdalena, porque a pesar de que se puso mucho el énfasis en los derechos de tercera generación, e inclusive no se puede ignorar que la asignación universal por hijo es un gran logro de nuestra gestión, para que eso sea sostenible tenemos que resolver los problemas estructurales y generar crecimiento y economía y puestos de trabajo, ¿verdad? Totalmente. Y pareciera ser que después de la muerte de Néstor Kirchner nos fuimos alejando progresivamente de esa meta, poniendo el énfasis exclusivamente en los derechos de tercera generación, que, insisto, son muy respetables, pero para que sean sustentables tienen que estar respaldados por una situación económica sólida. Totalmente. Doctor Cuartango, usted fue uno de los, digamos, dirigentes políticos que estuvo dentro de una gestión que marcó un hito dentro de lo que es el mundo del trabajo en lo que es la provincia de Buenos Aires. Hoy el gobierno destaca la baja de la inflación como uno de sus principales logros. ¿Cuál es su evaluación que usted hace como un exministro de Trabajo y como un hombre que tiene mucha relación con las empresas tanto de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional? Bueno, lo que pasa es que dan las pautas de crecimiento del gobierno, que se jacta de una pauta de crecimiento de la economía que son ficticias y está basadas exclusivamente en una inversión extractivista, tanto en la minería como en el petróleo y el gas. Pero la desocupación no solo no bajó, sino que además se profundizó la brecha y se incrementaron los puestos de trabajo irregulares. Es decir, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo registrados, y si bien no impactaron directamente en la desocupación, es porque fueron al trabajo no registrado. Dicho en otras palabras, se fueron a los mal denominados trabajos de plataforma. Y doctor Cuartango, Uber, usted cuando fue ministro, usted cuando fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, generó políticas públicas dentro de lo que es específicamente dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve el impacto que tienen las políticas que está generando el gobierno de Javier Milei en cuanto al tema de los ajustes sobre los trabajadores y los jubilados? Pero no solo son injustos e inhumanos, sino que además son perjudiciales porque no generan actividad económica, no generan consumo, generan retracción, y yo diría que técnicamente estamos en una transflación, que es inflación con recesión. Y las empresas pymes están cerrando a miles, y eso implica la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo. Ya de por sí la situación en el mundo en general es complicada para el mundo del trabajo, porque el impacto de las nuevas tecnologías, muy en especial la inteligencia artificial, inciden son expulsoras de mano de obra, ¿verdad? Totalmente. Sí, por ejemplo, en China hay una fábrica de celulares
que no trabaja ningún humano. Son todos robots con inteligencia artificial. Trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y fabrican un celular de alta gama por segundo, y subrayo lo del segundo, porque es aterrador. Claro. O sea, se llaman fábricas oscuras, pero este es un ejemplo, ¿no? Se llaman fábricas oscuras. Sin llegar a ese extremo, en la industria automotriz también se ha robotizado mucho más, y prácticamente la mano de obra es mínima en ese sentido, la mano de obra humana, ¿no? Sí. Porque ha sido reemplazada por la robótica y la inteligencia artificial. Eso en el mundo en generales. Incluso te podría decir una cosa, nosotros como país todavía estamos bastante lejos de ese escenario en lo estructural, no en lo político, porque las políticas económicas de Milei van a profundizar ese desastre. Pero en la Argentina tiene fortalezas reales, un capital humano calificado, litio como recurso estratégico para la transición energética, vaca muerta, capacidad industrial y un ecosistema tecnológico exportador en crecimiento. En este año se ha batido un récord de cosechas. Estaba leyendo que en el puerto de Rosario es el puerto que más exportó, que más carga de cereales exportó en el mundo. Y en este año, ¿no? Y doctor Cuartango, usted me lleva, todo lo que estamos analizando, usted me lleva a una pregunta de cómo observa la situación de las pequeñas y medianas empresas en este contexto económico de que se está viviendo en la República Argentina. Específicamente, hablemos en el plano de lo que es la provincia de Buenos Aires. Es un desastre. No tanto los esfuerzos que hace Kicillof y el área de trabajo de la provincia para mantener los puestos de trabajo, como las políticas macroeconómicas dependen del Estado Nacional y la apertura de las importaciones indiscriminada ha producido estragos. Y esto lo hemos vivido, o sea, no es nada nuevo, son cosas viejas con nombre nuevo. Doctor Cuartango. Modernización laboral es volver al siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Precisamente a esa pregunta quería yo llegar, y la reforma laboral, usted como un hombre de derecho, un hombre que viene de la rama también de lo que es el área del Ministerio de Trabajo, de haber sido un dirigente y un ministro del área del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿la reforma laboral propuesta por el oficialismo puede beneficiar o perjudicar a los trabajadores? No, y no soy yo el que lo dice. Yo pasé el texto exclusivo, no los fundamentos, el texto de la reforma laboral aprobada por el Congreso, lo pasé por un programa de inteligencia artificial para abogados, y le pregunté simplemente en qué porcentaje beneficiaba a los trabajadores y en qué porcentaje beneficiaba a los empleadores. Me dijo que en un 98% beneficiaba a los empleadores y en un 2% parcialmente y tangencialmente beneficiaba a los trabajadores. Y ese 2% de beneficio de los trabajadores se fundaba simplemente en cuestiones de simplificación técnica de cuestiones de registración y de acreditación de empleo. Es decir, que el 98% beneficiaba a los empleadores. Decime en qué hay modernización. Acá hay una vuelta a la esclavitud. ¿Y cuál es la... Puedo citar ejemplos concretos. Por ejemplo, los salarios en especie, es volver a la forestal y a las fichas que daban en las cosechas de uva, que tenían que ser canjeadas en el establecimiento o en la proveeduría del empleador. Es pago en especie. Y doctor Cuartango, ¿cuál es la función que debería o cuál es el rol que debería tener el Estado frente a estos sectores vulnerables en este contexto de lo que es esta reforma laboral? Y de protección, obviamente, y de modernización, sí, porque hay que hacer una reforma laboral, eso no cabe duda, pero no esta que se hizo.
Tiene que ser una reforma laboral que sea equitativa, que distribuya la riqueza en forma proporcional. El famoso 50-50 que decía Juan Perón y que lo hizo realidad a su retorno a la patria en el año 73. No nos olvidemos que cuando el golpe militar de marzo del 76 teníamos 7.000 millones de dólares de deuda externa. Destaco, 7.000 millones. Ahora estamos pagando una cuota de 10.000 millones de intereses. Y había pleno empleo y los trabajadores se compraban autos 0 kilómetros. Y no había empleo no registrado, era prácticamente residual el empleo. Ahora estamos en una situación donde los trabajadores no les alcanza para comer. Estamos en una situación donde el empleo no registrado predomina sobre el registrado, donde se ha regularizado que los trabajadores de plataformas sean autónomos. Es el único país en el mundo donde se declaró expresamente que los trabajadores de plataformas sean autónomos. En el resto de los países o se declaró que eran asalariados en relación de dependencia o no se dijo nada y se deja librada la interpretación judicial en cada caso. Argentina es el único país del mundo que dice que los trabajadores de plataformas son autónomos. Y yo no niego el emprendedurismo, pero el emprendedurismo tiene que ser real y efectivo y no una relación de dependencia encubierta. Y ahora el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo que aplique impuestos a las ganancias a los trabajadores y que eleve los monotributos a los niveles reales de tributación. Es decir, si vamos a seguir con el consejo del Fondo Monetario Internacional, vamos a ir muy mal, vamos a aumentar la pobreza y la indigencia. Y es mentira que se haya reducido la pobreza. Y doctor Cuartango, hoy usted como un hombre que está en la política, que está armando un espacio político para poder intentar acceder al gobierno con la conducción de Axel Kicillof, ¿qué desafíos enfrentan hoy los jóvenes para acceder al empleo y a la vivienda? Bueno, es prácticamente imposible. Con un trabajo remunerado que sea lo que se considera bien remunerado es materialmente imposible, porque yo creo que en la época en que lo que tenía que hacerse es que con el precio de un alquiler o con un poquito más que el precio de un alquiler se pudiera pagar una vivienda, ¿no? Porque de esa manera te evitas el alquiler, haces un sacrificio mayor y pagas una casa propia, ¿no? Pero eso es inalcanzable, porque con 600, 700 mil pesos que pagan un alquiler no se puede pagar una casa. No. Salvo que haya planes de construcción de viviendas del Estado que no lo está viendo. Aparte está en las antípodas del concepto de esta gente. La obra pública no la detuvieron por completo, y aparte de eso, no solo eso, sino que están licitando el mantenimiento de las rutas provinciales, nacionales en las provincias, ¿no? Doctor Cuartango. Incluso te destaco. Sí, sí, no, continúe, no, lo que pasa es que ahí me lleva usted. No, te destaco sí. Que le cedió concesiones de rutas nacionales a las provincias, pero no le dejó participar al organismo de la provincia de Buenos Aires en la licitación de las rutas nacionales que cruzaban la provincia de Buenos Aires, en un abierto trato discriminatorio. Precisamente a ese punto quería yo llegar. Usted como un hombre, un dirigente político, un hombre formado en el derecho y un dirigente político de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires? Muy buena, es decir, se está defendiendo utilizando un término común, como gato entre la leña, porque le han hecho los recortes y la mil y una, y incluso lo está descalificando agresivamente el presidente, cuando no voy a repetir los epítetos con los que lo descalifican, pero son por todos conocidos. Y sin embargo mantiene la obra pública en la provincia y mantiene la actividad de salud y de educación, y obviamente el respaldo a
fuentes de trabajo y a la producción. Yo creo que incluso no solo eso, al consumo lo estimula a través de la cuenta DNI del Banco Provincia y los descuentos que se obtienen por ella. Lo que pasa es que ante la magnitud del ajuste macroeconómico que se está sufriendo de Nación, eso es como querer vaciar el mar con una cucharita, ¿no? No, totalmente. ¿Y cómo afecta en la provincia de Buenos Aires esto, reducción de recursos y de transferencias de Nación hacia la provincia? ¿Usted cree que está siendo discriminada por parte de Nación lo que es el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Absolutamente, no solo el de Axel Kicillof, el de las 4 o 5 provincias que no firmaron el mal llamado Acuerdo de Mayo. Es decir, Quintela, La Pampa, Tierra del Fuego y no me acuerdo cuál, y Formosa y Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué se necesita? Están siendo abiertamente discriminados, pero aparte de eso, ha convertido a Axel en su enemigo. Okay. Porque es el principal candidato. Doctor Cuartango, en todo este maraña, digamos, de construcción mediática del gobierno de Axel Kicillof, ¿cómo se llama? De Javier Milei, ¿cómo ve usted o qué necesita hoy lo que es el peronismo para volver a ser una alternativa de poder encarnada o encabezada por Axel Kicillof, Quintela o por cualquier peronista? ¿Qué necesita hoy el peronismo para volver a ser una alternativa de poder frente a este contexto de lo que hoy gobierna el licenciado Javier Milei? 2 o 3 cosas. Por un lado, racionalidad. Y no abunda eso. Por otro lado, elaborar propuestas racionales. Y por otro lado, unidad en la diversidad. Y la unidad en la diversidad se puede dar únicamente mediante interna. No tiene que haber lápiz ni dedo que consagre candidato. Yo creo que el candidato que surja de una interna saldría fortalecido y legitimado por esa interna. Interna, digo yo, que eso serían las PASO, y en caso de no existir las PASO porque se las deroga, la interna partidaria, ¿no? Desde la famosa interna partidaria de Menem Cafiero, no hubo interna para las candidaturas presidenciales. Bueno, es hora de que lo vaya viendo, porque lo legítimo, no cuento la de Massa con Graboy porque no fue interna, fue una farsa, ¿no? Y doctor Cuartango, usted que es un hombre de la política, ¿quiénes son los dirigentes que pueden liderar la próxima etapa de política argentina, sacándolo a Axel, que es uno de los dirigentes de mayor peso dentro del peronismo? ¿Qué otros dirigentes deberían sumarse también a esta patriada del peronismo de poder recuperar el poder para poder generar una transformación real? Yo creo que nosotros, los de nuestra generación, tendríamos que dar un paso al costado sin perjuicio de seguir militando. Tampoco es cuestión de tirarnos por la ventana, como decía Perón, ¿no? No es cuestión de... El trasvasamiento generacional no es cuestión de tirar viejos por la ventana. No, totalmente. Pero teníamos que dar un paso al costado y mantenernos en una situación de militancia así, y de asesoramiento y de colaboración. Y teníamos que dejar paso a la nueva generación, que es la de Axel, la de UNIAC, la de Quintela y algún otro gobernador que pueda tener aspiraciones. Es legítimo que se tengan aspiraciones y que se diluciden en la cancha, que gane el mejor. Y doctor Cuartango, ¿usted cree que sin querer ser redundante, usted cree que se ha dado ese trasvasamiento generacional o se está dando por la fuerza debido al contexto de lo que estamos viviendo hoy en la República Argentina? Y yo creo que estamos en tránsito con algunos crujidos y algunos algunos cachetazos de fuego interno que tenemos, ¿no? Porque a veces algún gobernador muestra la cara y sale algún compañero y mete un cachetazo como que pareciera que fuera más oposición que ¿cómo se llama? Que oficialismo, ¿no? Hablo específicamente dentro del espacio. Yo creo, por eso digo que hay que hacer el tratamiento generacional para incluso no parecer como peronistas nostálgicos. Yo reivindico en la doctrina de Juan Perón, e inclusive pienso que están plenamente vigentes las 3 banderas, y está vigente también el sistema de la producción y el trabajo con crecimiento para el país.
pero tenemos que ayornarlo a los tiempos que corren. No es lo mismo en el 45-50 que se escribía con una Remington manual a la actualidad con computadoras y con inteligencia artificial. Eso es innegable. Pero también es innegable que las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica siguen plenamente vigentes, aun cuando Milei las esté despreciando. Más aún, no solo están vigentes, sino que están consagradas en la Constitución Nacional. Yo no desconozco y acepto el derecho de Milei de repudiarlas, pero para repudiarlas como presidente que juró por la Constitución tendría que reformar la Constitución por el método que ella misma establece. Y no se hace eso. Entonces la justicia social se la tiene que comer porque está en la Constitución. Y doctor, la progresividad en el derecho del trabajo y la protección del trabajador se lo tiene que comer porque está en la Constitución. Y no es cierto que en función de determinados intereses y de la creación de puestos de trabajo haya que perjudicar la situación de los trabajadores. Lo que hay que retrotraer es la distribución de la riqueza. En estos momentos se está distribuyendo la riqueza en forma concentrada en manos de unos pocos a costa del conjunto de la sociedad. Y yo creo que ese es el meollo de la cuestión. Y doctor Cuartango, ¿qué mensaje le daría hoy a los trabajadores y sobre todo a los argentinos que sienten incertidumbre frente al futuro que les avecina? Usted como un hombre de la política, un peronista, un exministro de Trabajo, ¿qué mensaje le daría a los argentinos y a los trabajadores que hoy sienten ese miedo de perder su trabajo y un futuro incierto, ¿no? Bueno, que se piensen bien al votar, que miren a quién vota, porque yo reitero, el tema de la llegada de Milei a la presidencia es porque Milei, primero fue que nosotros veníamos haciendo las cosas mal, y Milei fue disruptivo, nos denostó a la clase política, la casta, le decía él, y utilizó un término que es valioso, con la libertad, pero la libertad tiene que ser en un marco de libertad con igualdad y con un Estado presente que controle los excesos. De lo contrario, la libertad es la libertad de la ley de la selva, eso ya lo he dicho. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que los superávit gemelos de Néstor Kirchner, que se los adueñó ahora Caputo, pero que recordemos que Néstor Kirchner era un devoto de los superávit gemelos con su famosa libreta de almacenero. Eso también tenemos que adoptarlo nosotros, pero no a costa de los trabajadores y de los jubilados, sino a costa de los que más tienen. Que la seguridad social no puede ser subvencionada con la relación clásica que había de 4 o 5 trabajadores por activo por cada pasivo, es una verdad absoluta, pero tampoco tiene que ser eliminada, tiene que buscarse nuevas fuentes de financiamiento. Ahora, Milei no ajusta las jubilaciones, pone el techo a los salarios, a las paritarias, y rebajan las retenciones y los bienes personales, los impuestos a los bienes personales. Es un contrasentido, es beneficiar a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Eso no es gobernar para el conjunto de la sociedad, es gobernar para una élite. Doctor Cuartango, le agradezco mucho el haberme permitido poderlo sacar al aire. Lo vamos a estar convocando próximamente para hablar de esa construcción política desde el espacio político que usted lidera, que si no me equivoco se llama Peronismo Federal Unido. Si no estoy... Sí, es así, sí, incluso desde el Grupo Descartes adherimos también a Peronismo Federal Unido, que es una construcción que nosotros en Descartes sí nos pronunciamos apoyándolo expresamente a Axel Kicillof en su pretensión presidencial. El Peronismo Federal Unido, como es un peronismo que está integrado por los representantes de distintas provincias, todavía no se ha pronunciado sobre ese aspecto. Pero compartimos los fundamentos de las cartas fundacionales. Doctor Cuartango, cuéntenos un poquito y brevemente, ¿qué es el Grupo Descartes?
Bueno, el Grupo Descartes es un grupo que se remonta al 2008 y no es en homenaje a René Descartes, el filósofo francés autor del discurso del método, sino en homenaje a Juan Perón, que utilizaba el seudónimo de Descartes para escribir artículos periodísticos cuando era presidente. Okay. Esto lo aclaró, okay. Porque si no pareciera ser que somos afrancesados. Afrancesados, a medios aburguesados, no vayan a volverse como Milei, por favor, ¿eh? Claro, por eso no. Y fue creado en el año 2008, nos mantuvimos vigentes, tenemos representación en todas las provincias y en la mayoría de los distritos, y adherimos a los postulados de Juan Perón, es decir, incluso una aclaración, porque a veces me facturan que yo fui funcionario de Daniel Scioli. Yo digo que yo soy peronista antes de Daniel Scioli, fui peronista con Daniel Scioli peronista y sigo siendo peronista a pesar de que Daniel Scioli haya aceptado un cargo en el actual gobierno. Totalmente. Bueno, doctor Cuartango, muchísimas gracias por habernos permitido poderlo sacar un día domingo. Muchísimas gracias y lo vamos a estar convocando próximamente para analizar ya más de lleno lo que es la provincia de Buenos Aires y cómo se viene desarrollando ya esta campaña tácita que se viene dando, porque ya comenzaron a moverse los motores dentro del peronismo para poder ser una alternativa frente a las próximas elecciones del próximo año. Un gusto, un abrazo a todos los oyentes. Y buen domingo. Muchísimas gracias, doctor Cuartango. Estuvimos hablando con el doctor Oscar Cuartango, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con el cual estuvimos analizando este contexto de lo que es la provincia de Buenos Aires, el contexto nacional del gobierno del licenciado Javier Milei y todo lo que abarca el mundo del trabajo y el trabajador argentino, que hoy algunos, por no decir todos, o en su gran mayoría, la están pasando un poco mal. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre.